A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un programa más de Libre Expresión. Hoy tenemos como invitado al asambleísta Esteban Bernal. Bienvenido, Esteban. Él es asambleísta por Creo Suma Participa, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, máster en Economía, Convención en Finanzas, máster obtenido en la Universidad de Cuenca, posgrado en Finanzas y Mercado de Valores en la Universidad de la SUAY y estudios en Teoría Política y Gestión Pública en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos en Santiago de Chile. Gracias una vez más, Esteban. Podemos comenzar esta conversación poniéndonos un poco al tanto de lo que ha sido el proceso de juicio, de pedido de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. En principio negaron ese pedido de juicio. Cuéntanos un poco cómo está el proceso. ¿Vas a apelar? ¿Cómo está? Gracias César. Primero, muchas gracias por permitirme participar de este programa. Creo que es importante hasta por la misma profundidad de su título, ¿no? De decir libertad de expresión en buena hora, que eso es algo que veníamos discutiendo y peleando durante muchos años quienes creemos en un proceso de libertad a partir de los medios de comunicación, a partir de la libre expresividad que los ciudadanos como tal debemos tener como derecho no predispuesto de un gobierno, sino derecho propio como ciudadanos. Exacto. No es un servicio público a cargo del Estado. No es un servicio público, lamentablemente creo que tenemos todavía esa dificultad en el ámbito constitucional y legal, pero lo interesante es, pues, por supuesto, fue las enmiendas las que permitió aquello, pero yo creo que nuestra identidad como ecuatorianos libres debemos sostenerle, venga que el gobierno que venga, y en ese contexto aquí este legislador así lo tendrá. Por esa misma razón nosotros habíamos decidido presentar un juicio político no solamente al doctor Gustavo Yalc, sino a los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué los vocales? Porque las decisiones son colegiadas. Y este juicio político iba enmarcado en varios aspectos fundamentales que a nosotros como legisladores nos somete. Uno, una responsabilidad de fiscalización ausente en la década correísta, una responsabilidad con los electores, quienes confiaron en nosotros en destapar todo un proceso viciado en la administración pública en los 10 últimos años, y ese proceso viciado obviamente tiene sus aristas, y a mi criterio, o el de muchos de los asambleístas, creo que más allá de lo que tendremos que hacer en estos 4 años, o un poco menos que nos queda como legisladores, es profundizar en levantar una tapa que nos permita ver qué hay en el fondo de la olla, que nos permita verificar qué ha pasado con los contratos de Petrochina, qué ha pasado con la adjudicación vial durante 10 años a dedo literalmente, porque fue vía emergencia vial que duró los 10 años. Claro. Tenemos que ver qué ha pasado con la infraestructura hidroeléctrica, infraestructura educativa, una gama de situaciones que no nos alcanzará ni el tiempo ni la capacidad logística para hacerlo. Pero en lo personal he creído, César, que la mejor forma de poder llegar a tener una sociedad libre es teniendo una justicia independiente. Y una justicia independiente se le enmarca teniendo la posibilidad de que esa independencia no esté presionada por los órganos de control político, por instancias políticas, por proyectos políticos, por partidos políticos o por grupos económicos también, que ha sido una forma de incidir en la justicia ecuatoriana. Nosotros hemos visto que los 10 años de la Revolución Ciudadana tuvo varios elementos o banderas de vulneración a la sociedad como tal. Una de ellas,
la vulneración de la independencia de la justicia. En marzo del 2011, el presidente de la República en aquel entonces dijo: vamos a meterle la mano a la justicia, y sí que lo hizo, y configuró un Consejo de la Judicatura, que es el órgano, la instancia que, lejos de precautelar la independencia de la justicia, por el contrario, fue la que incidió permanentemente, y lo demostramos a través de un juicio político lleno de pruebas, documentado, testimoniales. ¿Cuáles eran las pruebas, Esteban? Porque Alianza País en realidad decía que no había pruebas de esto. Y por otro lado, el doctor Yal, que ha dicho que en todo caso estos correos electrónicos que aparecieron no serían prueba, porque en realidad él admite la existencia, pero no admite su validez jurídica, digámoslo así. A ver, nosotros vamos a tener la posibilidad, y me permito, voy a remitirle a este medio de comunicación. Les invito a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan que, de requerir, acérquense al despacho de este legislador para entregarles una copia, primero, del expediente del escrito. Este expediente de más de 70, 80 páginas venía de la mano de más de 5.000 fojas adjuntos como pruebas documentales, testimoniales, que teníamos la posibilidad de entregarle al país, demostrando la injerencia en la justicia ecuatoriana. Y también les voy a entregar la resolución que tuvo el CAL, que en 4 líneas nos dice que no admite el juicio político, y porque no existen las pruebas necesarias, supuestamente, porque podría haber sido obtenido de manera ilegal. Aquí quiero hacer un paréntesis, César. Nosotros presentamos casi 40 pruebas, tanto documentales, testimoniales, de reproducciones de audio, de videos, que nos permitía verificar efectivamente que hubo injerencia en la justicia. Ya lo detallo. Es decir, no eran solamente los correos electrónicos. No, para nada. De hecho, nosotros preveímos que es posible que el Consejo de Administración Legislativa establezca lo que dijo en el juicio de Glass, en donde dijo que las pruebas que podrían haber sido obtenidas de manera ilegal. En tal sentido, la información de los correos lo pusimos en este documento de forma narrativa, explicando de que, siendo público y notorio una denuncia por parte de una periodista venezolana en Miami llamada Patricia Poleo, ¿no?, determinó ciertos temas que iban a ser discutidos en la sociedad. Y a partir de esos correos, la jueza, no recuerdo exactamente el nombre de la jueza, si me permite. Me parece que la jueza Blum. No, la jueza que tuvo a bien, en ese caso se llama Ivonne Elizabeth Hernández, quien estaba en esos correos nombrada, manifestando que aquella jueza fue destituida por haber generado un habeas corpus al empresario Álvaro Noboa, toma la decisión, ante lo evidente, ante lo público y notorio, de generar una declaración juramentada ratificando lo que en los correos existía. Y esa declaración juramentada sí la adjuntamos. Y esa sí constituye una prueba, porque está diciendo, ante ese hecho, que era un tema narrativo en el documento, dice: yo ratifico que aquello sí pasó. Ratifico, es más, que fui destituida a las 12:30 de la mañana, cuando mi sentencia recién la subí al sistema a las 3:15. Sin que ella conozca, ya estuvo destituida antes de la aplicación de la sentencia. Ese tipo de pruebas presentamos. ¿Qué tomó el CAL? Tomó en consideración de que son pruebas probablemente obtenidas de manera ilegal. Usted me preguntaba, César, ¿qué tenemos de pruebas? Varias, entre esas una. 2, tenemos el escrito del doctor Alexis Mera. Está aquí. Me tomaría un tiempo en mostrarle, en documentarle. Un escrito en el cual el doctor Alexis Mera, con puño y letra de él, suscribiendo el documento, remite una carta a los jueces de lo contencioso administrativo de Portoviejo, en donde les advierte y les amenaza. El famoso memorándum. Sí, señor, les amenaza y les dice: si ustedes fallan de esta forma, que no es la que yo creo que deben fallar, ustedes yo me veré en la obligación de pedirle al Consejo de la Judicatura que les sancione. Pero no contento de mandarles la carta, la copia al doctor Gustavo Yal para decirle: por si acaso, mira, esto hago con tus jueces. Y finalmente les remite una copia adicional con un oficio adicional, en donde dice: para los fines pertinentes te remito la carta. Eso no es injerencia en la justicia, eso no es haber vulnerado la independencia, pero por supuesto, el doctor Yal... Y ese documento, perdón, Esteban, estaba incorporado en un proceso judicial, tenía toda la validez de prueba jurídica. Toda está incorporada en el proceso judicial. Claro, yo he era visto un documento ese memorándum público, efectivamente, que está en casación aquí en la ciudad de Quito. Es decir,
Era un documento con validez jurídica absoluta. El doctor Yal, en un medio de comunicación televisivo nacional, dijo: pero eso es el doctor Mera. No, señor, porque le hizo conocer a usted con copia. Y usted conocía de ese documento. Claro, y no tomó ninguna esa acción. omisión es haber incumplido funciones que es garantizar, de acuerdo al artículo 181, numeral 1 al 5 de la Constitución de la República, garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia, es decir, independencia de la justicia. Al haber omitido generar una acción contra aquel funcionario, por más poderoso que hubiese sido del gobierno anterior, y que era un secreto a voces, ese es un incumplimiento flagrante por el cual debía haber viabilizado el Consejo de Administración Legislativo el juicio. Sin embargo, no consideraron. Segunda prueba, profundamente consistente, que no tiene que ver con los correos electrónicos. Ahora, en el tema de los correos electrónicos, Esteban, si existiera la voluntad, ante la evidencia o la posibilidad de que se ha cometido un delito, la Fiscalía bien podría ordenar que se intervengan esas cuentas de correo y obtener los correos de forma ya legal y jurídicamente válida. Es que se le perdió la computadora al doctor Yal, pues. Pero es que, es que... Perdóneme, sí. La argumentación pero un poco jocosa, pero fue él lo que manifestó. Yo le dije, le quiero prestar mi computadora para que efectivamente ahí ingrese. Exactamente, porque correos. Es un servidor, no es cuestión de una computadora. Pero vamos a lo práctico, César. Claro. No creo que viene de la mano aquello y tengo que ser honesto. ¿Por qué? Este juicio que nosotros estamos planteando es un juicio de carácter político, no un juicio de carácter penal. En tanto en cuanto los correos electrónicos, su forma de obtención o su validez en la forma de obtener el documento es un tema de carácter penal. A mí lo que nos interesa, o a nosotros, a la Asamblea, es el contenido, cuyo contenido el doctor Gustavo Yal ratificó que existía. Habló de la existencia de correos electrónicos entre el expresidente de la República y el Consejo de la Judicatura. Y lo confirmó también el expresidente Rafael Correa. Efectivamente, lo ratificó. En todo caso, eso nos da un elemento claro en el cual nos dice: el contenido existe y por lo tanto los correos son válidos para un juicio de carácter político. Y en el ámbito penal habrá que entender también, vean ustedes ciudadanos y vea César, cómo en este país la discrecionalidad del uso de la ley en los 10 años desinstitucionalizó la justicia a este nivel. Por las mismas razones y en las mismas condiciones, hoy se le juzga a una empresa encuestadora llamada Sedatos. Los correos electrónicos a las que accedió el gobierno de Rafael Correa también lo hizo de manera supuestamente ilegal, pero ahí sí sirvieron para denunciarle a un señor como el señor Polibio Córdoba, que hoy está ventilando un juicio penal, pero ahí no dijeron, esos correos fueron obtenidos de manera ilegal. Pero a nosotros, para el ámbito político, ni siquiera penal, nos dicen no van a servir. Y además, ni siquiera están siendo considerados como prueba para nosotros. Fue un tema narrativo, porque les repito, el uno es el tema de lo del doctor Alexis Mera. El otro, le invito, César, a que reflexionemos de manera conjunta para que veamos que nosotros no nos equivocamos en plantear un juicio y lo que vamos a hacer en lo posterior. Porque este legislador no es un legislador que viene a golpear cuartos vacíos y levantar aspavientos para generar un flash de cámara, ni de lejos. Hemos venido de manera documentada. Yo hago honor a una provincia a la que me pertenezco y a la que respondo y que históricamente, con excepción de los 10 años, tuvo representantes de primer orden, representantes que elevaron la dignidad de los ecuatorianos, no solamente de los azuayos. Y en ese sentido hemos presentado información clara y concisa. Le voy a transmitir uno que es penoso para el Ecuador. En el año 2010, un ciudadano cuencano demanda al Estado porque le permitieron, o diría yo, permitió el Estado de que su hija salga del país sin ninguno de los permisos ni las regulaciones, es decir, casi le secuestraron a su hija sin que el Estado haya cumplido con sus obligaciones migratorias, permisos de salida, etc. Como no le dan atención administrativa, demanda al Estado. Y este juicio consta aquí. Demanda al Estado. ¿Estado representado en quién? En el Ministerio de Gobierno. ¿Quién era el ministro de Gobierno en el año 2010? El doctor Gustavo Yal Robben. Es decir, fue el demandado. Lo citan, por lo tanto pasó a formar parte procesal de este juicio al que estoy mencionando. Pasan los años, el juicio avanza por su lado y el doctor Yal con su carrera política por otro. Llega a ser presidente del Consejo de la Judicatura. A la par, en este juicio se juzga y se sentencia a favor del ciudadano en contra del Estado. Oh sorpresa,
encuentran argumentos totalmente irracional, que eso nomás ya es una aberración y un incumplimiento de la independencia de la justicia. Pero lo grave de todo esto es que es el propio doctor Gustavo Yalc quien con voto afirmativo en el Consejo de la Judicatura censura y destituye a los jueces que sentencian literalmente en su contra. En su contra, porque él tenía interés, porque usted sabe que cuando manda a pagar al Estado la justicia $270.000, es probable que la Procuraduría de oficio arranque un proceso de repetición. Claro. ¿A quién le iban a cobrar? En algún momento quizá algo le tocaba al doctor Yalc. Estoy especulando, pero él, por independencia, debía haberse restringido. Y aquí permítame leerles rápidamente el artículo 232 de la Constitución de la República, que claramente establece algo que el doctor Gustavo Yalc vulneró. Vea usted lo que dice: las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los organismos o entidades a los que presten sus servicios. Por lo tanto, vulneró un artículo constitucional de independencia en el no involucrarse en un tema que tenía interés, porque recuerde lo que le dije, le demandaron a él y años después, como autoridad reguladora, destituye al juez que sentencia en su contra. Esteban, es impresionante realmente este caso y podríamos dedicarnos todo el programa a tratar esto, ¿no? Pero me gustaría mucho, en realidad, plantear el tema de una agenda parlamentaria, porque tenemos que se han paralizado o no han dado cabida justamente a estos juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios. Es decir, la Asamblea no está cumpliendo esa tarea fiscalizadora, por lo menos en dar paso ya a los juicios políticos, ¿no? Pero también está paralizado el pleno de la Asamblea, no logra sesionar la Asamblea en estos días por la situación política del país. ¿Cuál es el planteamiento estratégico de la oposición frente a esta posible parálisis de la Asamblea Nacional? El Ecuador, sin duda alguna, se somete a una reestructuración, o diría yo, a una reconfiguración política, administrativa, no sé si económica todavía, me queda un poco de dudas ante los planteamientos del plan económico del presidente Moreno, pero es claro de que con la consulta popular y con muchos aspectos reconfiguraríamos el aspecto político en el Ecuador. Pero esa reconfiguración toma tiempo. Yo estaba convencido de manera ingenua que a partir de cierto hecho, pensemos, la pregunta para la reelección indefinida, rompería inmediatamente un esquema oficialista que venía unido durante 10 años, vulnerando todo proceso institucional en el país. O la prisión del vicepresidente. También. O la prisión del vicepresidente, efectivamente, César. Sin embargo, me he percatado de que no es tan fácil. Y no es tan fácil porque nos estamos vulnerando como ciudadanos, como ecuatorianos, cuando vemos que un partido político llamado Alianza País, sus intereses prevalecen al interés de una sociedad. ¿Por qué lo digo? El Pleno de la Asamblea Nacional no sesiona una semana completa. En esta semana que pasamos, el Pleno de la Asamblea sesionó uno de los días y no sesionó los demás. ¿A cuenta de qué? A cuenta de sus diferencias internas, porque no las pueden procesar, porque le tienen miedo a la discrepancia, porque le tienen miedo a que podamos expresarlo ante los medios de comunicación, a que en un pleno se pueda determinar posturas de una oposición frente a esa recuperación de la dignidad de los ecuatorianos, porque le temen a la posibilidad de verse fraccionados, porque en la última sesión que tuvimos el martes anterior, estuvieron 10 asambleístas ausentes de Alianza País, en una clara muestra de un fraccionamiento. Es decir, hay varios elementos que surgen alrededor de que la tesis de que la suspensión de actividades en la Asamblea, injusta para los ecuatorianos, injusta por lo que nos pagan a los asambleístas para estar, laborar, trabajar, impulsar proyectos de fiscalización, leyes, debatir en el Pleno, eso debe ser una postura permanente y no sometida a ningún tipo de interés. ¿Qué estrategias tenemos? Nosotros seguir trabajando, seguir impulsando procesos, seguir denunciando en los medios de comunicación actitudes como las del juicio político al doctor Gustavo Yalc y al Consejo de la Judicatura negado, seguir vigilantes sobre los hechos relacionados con un vicepresidente de la República que está en funciones, o diría yo, sin funciones, cobrando sueldo, en la cárcel, de vacaciones. Una cosa que lo digo como ecuatoriano, me extraigo por un minuto, César,
de mi posición como político o de mi posición como asambleísta. Lo digo como vecino, como ecuatoriano, como padre de familia. Esto es vergonzoso. No podemos ante un espacio y un espectro internacional responder, quiera Dios que en los próximos meses no tenga que compartir con amigos latinoamericanos y que me hagan una pregunta de la que estamos analizando en este momento. ¿Y qué le respondo yo al amigo latinoamericano? Tengo un presidente en funciones, sin funciones, de vacaciones, en la cárcel, y no hacen nada como ecuatorianos y no podemos sancionar en la asamblea. ¿Qué le podría responder? Pero para ello seguimos en pie de lucha. Y en ese caso estamos llevando adelante un juicio político nuevamente al vicepresidente para que si no lo hacen los propios de Alianza País, por lo menos la oposición le ponga en el ojo del huracán, perdón la expresión, o en la parte de los medios de comunicación como intermediarios entre la sociedad civil y los políticos, la probabilidad de una digna destitución a un vicepresidente en la cárcel. Esteban, ya que entramos en este punto, hace algunos días, ¿no es cierto?, hubo una posibilidad real de cambiar el orden del día y introducir justamente el tratamiento del tema de Jorge Glass. Y la oposición estuvo a punto de lograr la mayoría. Pero justamente usted y otro legislador salieron del recinto parlamentario. ¿Qué pasó en ese momento? Qué bueno que me permita aclarar. No. A ver, primero hay que aclarar muchas cosas. Yo creo que ahí es donde le damos espacio, a veces sin querer, probablemente, a una perversidad correísta histórica en donde usa y abusa de momentos y coyunturaliza dándole la vuelta a la verdad a la que debemos someternos siempre los ecuatorianos. Primero, jamás se trató un tema relacionado con destitución de un vicepresidente. No, ¿Se pues, imagina, claro, César? Eso no era... Eso salía en las redes, ¿no? Sí. Es el que no votó por esto, Gracias. ¿no? Primero, jamás se puede tratar. Para destituir a un vicepresidente se requiere juicio político. Para pasar juicio político requiere ser aceptado por CAL, luego del CAL con la Corte Constitucional, luego de la Corte Constitucional vuelve a la Comisión de Fiscalización, luego viene al Pleno, luego necesita 91 votos afirmativos, es decir, las 2/3 partes, creer que en una moción de cambio del orden del día íbamos a destituir. ¿Qué es lo que planteábamos? Dicho sea de paso, yo fui uno de los impulsores la noche anterior con Homero Castañer, Roberto Gómez, con Fernando Burbano, con Fabricio Villamar, asambleístas con quienes compartíamos un momento, que estratégicamente era necesario pedirle a la asamblea que se pronuncie ante las mentiras que dio el vicepresidente cuando llegó a la Asamblea Nacional hace meses atrás, que llegó a decir que él no había conversado con su tío, claro. Ante la evidencia de que su declaración ahora decía, bueno, sí he conversado, etcétera, que todos lo conocemos, lo que pedíamos era un cambio del orden del día. ¿Para qué? Para que la Asamblea debata la posibilidad de exhortarle al vicepresidente de que renuncie considerando que le mintió a la Asamblea. Eso era el tema, primera cosa. Luego, dijo que estuvo a punto, imposible, César. La ley orgánica en el artículo 79 de la ley orgánica de la función legislativa manifiesta, perdón, no es 79, creo que es 129, déjeme que le reviso rápidamente. Sí, aquí está, de la notificación y lectura del orden del día. En la parte presidente dice, cada asambleísta podrá proponer una propuesta. El ponente podrá fundamentar su solicitud por el lapso de 3 minutos. Esta parte. A continuación, y sin debate, las mociones serán aprobadas o improbadas por la decisión de la mayoría absoluta. O sea, el cambio del orden del día requería 70 votos. Y el empate fue de 61-61. O sea, que 7 Esteban Bernales no alcanzaba para que pueda cambiarse el orden del día. Es decir, si incluso si tenían los 63 votos, no había cambio. No había cambio del orden del día, la mayoría es absoluta. Qué bueno que nos aclara. Pero varios. Y por último, al haber sido yo el coproponente, porque fue el buen amigo y brillante legislador que es Homero Castañer, quien lo propuso, estuve con él, es más, aportando con ideas de cómo fundamentar ese cambio del orden del día. Como sabía también Homero y conocía a Roberto Gómez, que yo estuve delegado, no asistí a la asamblea. Es penoso que se use y abuse de las redes sociales para decir, salió de la asamblea. Yo no asistí en la mañana porque tenía una reunión a nombre del bloque con un importante cuerpo editorial de un importante periódico de la ciudad y del país, a quien acudí y con el conocimiento de todos. Sabíamos que eso no procedía, sabíamos que no, y sin embargo lo conocían.
Y eso me limitó a participar, pero como se dio esta coyuntura, que 61-61, primero no necesitábamos 61, necesitábamos 70, es decir, nos faltaba 9, ¿no? Toda la oposición unida es 63, es decir, es imposible. Segundo, no se pedía la destitución del vicepresidente, por Dios, faltaba más. Creo que una explicación como la que le he dado da cuenta cierta de que nuestra responsabilidad es profunda. Yo he implementado, perdónenme un poco lo que suele decir un buen amigo cuencano, alabanza en boca propia es vituperio, pero hemos tenido la firmeza y fortaleza de implementar un juicio político al ámbito judicial que fue vulnerado como un espacio de corrupción durante toda la época política. No presentarme arbitrariamente a un hecho tan importante como esto, eso no se lo cree nadie. Gracias, Esteban, por aclararnos y por participar en Libre Expresión. El tiempo pasó rapidísimo. A todos ustedes también, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, regresaremos la próxima semana. Una vez más, gracias, Esteban. Gracias, César. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.